en paz y creatividad y paciencia en esta cuarentena. Cristo risorto più non muore. La muerte non ha più. Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre él. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la paz esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Signore, che non sei venuto a condannare. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Cristo, che fai festa per ogni peccatore. Tú que has dicho que hay gran fiesta por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Signore, che perdoni molto a chi molto ama. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Dio onnipotente abbia misericordia di noi. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Preghiamo. Amén. Oremos. O Dio, che nell'umiliazione del tuo Figlio hai risolto. Oh Dios, luz perfecta de los santos, que nos has concedido celebrar en la tierra los sacramentos pascuales, haznos gozar eternamente de la plenitud de tu gracia. Partecipiamo alla felicità eterna. Per il nostro Signore Jesucristo, tuo Por Figlio. nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Dagli Atti degli Apostoli. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Gli apostoli e i fratelli che stavano in Giudea vennero a sapere che anche i pagani avevano accolto la parola di Dio. En aquellos días los apóstoles y los hermanos de Judea se enteraron de que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro subió a Jerusalén, los de la circuncisión le dijeron en son de reproche: has entrado en casa de incircuncisos y has comido con ellos. Pedro entonces comenzó a exponerles los hechos por su orden, diciendo: estaba yo orando en la ciudad de Jaffa, cuando tuve una éxtasis, una visión, una especie de recipiente que bajaba, semejante a un gran lienzo que era descolgado del cielo, sostenido por los cuatro extremos, hasta donde yo estaba. Miré dentro y vi cuadrúpedos de la tierra, fieras, reptiles y pájaros del cielo. Luego oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Yo respondí: de ningún modo, Señor, pues nunca entró en mi boca cosa profana o impura. Pero la voz del cielo habló de nuevo: lo que Dios ha purificado, tú no lo consideres profano. Esto sucedió hasta 3 veces, y de un tirón lo subieron todo de nuevo al cielo. En aquel preciso momento llegaron a la casa donde estaban 3 hombres enviados desde Cesarea en busca mía. Entonces el Espíritu me dijo que me fuera con ellos sin dudar. Me acompañaron estos 6 hermanos y entramos en casa de aquel hombre. Él nos contó que había visto en su casa el ángel que en pie le decía: manda un recado a Jaffa y haz venir a Simón, llamado Pedro. Él te dirá palabras que traerán la salvación a ti y a tu casa. En cuanto empecé a hablar, bajó sobre ellos el Espíritu Santo, igual que había bajado sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo que el Señor había dicho: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con Espíritu Santo. Pues si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros, por haber creído en el Señor Jesucristo,
¿Quién era yo para oponerme a Dios? per porre impedimento a Dio. All'udire questo si calmarono. Oyendo esto, se calmaron y alabaron a Dios, diciendo: Así pues, Anche i pagani también a los gentiles les ha otorgado Dios la conversión que lleva a la vida. parola di Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Mi alma tiene sed de ti, Dios vivo. Come la cerva anela ai corsi d'acqua, così l'anima Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? manda la tua verità e la tua luce. Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Verrò all'altare di Dio. A Dio Me acercaré al altar de Dios, al Dios de mi alegría, y te daré gracias al son de la cítara, Dios, Dios mío. Io sono il buon pastore, dice il Signore. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. E le mie Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así recitaba la aclamación al Evangelio que escucharemos a continuación. Il Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. Dal Vangelo secondo Giovanni. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. In quel tempo Gesù disse: Io sono il buon pastore. Il buon pastore. En aquel tiempo dijo Jesús: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas. El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo hace estrago y las dispersa. Y es que es un asalariado, no le importan las ovejas. Io sono il buon pastore. Conosco le mie pecore. Yo soy el buen pastor, que conozco a las mías, y las mías me conocen. Igual que el Padre me conoce, y yo conozco al Padre. E do la mia Yo doy mi vida por las ovejas. e ho altre pecore che non provengono da questo recinto. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. También a estas las tengo que traer, Ascolteranno y escucharán mi voz, e y diventeranno habrá un solo rebaño y un solo pastor. Per questo il Padre mi ama. Por eso me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nessuno me Nadie me la quita, io la do sino da me stesso. que yo la entrego libremente. Il potere di darla, Tengo el poder para entregarla di y riprendere. tengo poder para recuperarla. Questo Este è il comando es el mandato que he recibido dal Padre mio. del Padre. Parola del Signore. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora nos disponemos a escuchar la meditación del Papa Francisco. Quando Pietro salì a Gerusalemme, Cuando Pedro subía a Jerusalén, los judíos perché lo aveva reprocharon entrato porque había entrado in casa di uomini non circoncisi en la casa de un hombre no circunciso con i pagani. y había comido con ellos, con los Non paganos. si poteva, era un peccato. Esto no se podía, era un pecado. La purità della legge non permetteva questo. La pureza de la ley no permitía esto. Ma Pietro lo aveva fatto perché era lo Spirito a portarlo lì.
Pero Pedro lo había hecho porque era el Espíritu quien lo había llevado ahí. Y siempre en la iglesia primitiva, esta cosa, este espíritu de considerar nosotros somos los justos y los otros son los pecadores. Nosotros y los otros, nosotros y ellos, esta división. Y aquí nosotros vemos la posición justa delante de Dios. Y están los demás, a quienes consideramos y se dice ellos son los condenados. Esto es una enfermedad de la iglesia, una enfermedad que nace de ideologías o de partidos religiosos. Piensen que en el tiempo de Jesús habían al menos 4 partidos religiosos: el partido de los fariseos, el partido de los saduceos, el partido de los celotes y el partido de los esenios. Cada uno de ellos interpretaba la ley según la idea que tenían de la misma ley. Y esta interpretación era una escuela fuera de la ley, cuando se tiene un modo de pensar y de sentir de modo mundano y que se pone a interpretar la ley. A Gesù rimproveravano pure per entrare Incluso a Jesús lo reprochaban por haber entrado en la casa de publicanos y pecadores. Según ellos, que iba a comer con los pecadores, era la pureza de la ley que no permitía esto, que no se lavaba las manos antes de comer. Pero siempre ese reproche que crea división. Y es esto algo importante que quiero subrayar. Son ideas, posiciones que crean división, a tal punto que es más importante la división que la unidad. Es más importante mi idea que el Espíritu Santo que nos guía. C'è un cardinale emerito che abita qui in Vaticano. Hay un cardenal emérito que vive aquí en el Vaticano, es un pastor. Y él decía a sus fieles, la iglesia es como un río. Algunos son más de este lado y otros de este otro lado. Pero lo importante es que todos estén dentro del río. Esta es la unidad de la iglesia. Ninguno fuera, todos adentro. Todos con algunas diferencias, pero esto no divide, sino que crea unidad. Las diferencias es lícito. ¿Por qué la iglesia tiene esta amplitud del río? Es porque el Señor así lo quiere. Il Signore nel Vangelo, el Señor en el Evangelio nos dice: io ho altre pecore che non provengono da questo recinto. yo tengo otras ovejas que no son de este redil. También a ellas las debo de guiar. Escucharán mi voz y se hará una sola grey y habrá un solo pastor. El Señor nos dice: yo tengo ovejas por todas partes. Yo soy el pastor de todos. Este todos en Jesús es muy importante. Pensemos en la parábola de las bodas de Caná, cuando los invitados no querían irse, porque cada uno tenía un motivo para no irse. El patrón se había enojado y dijo a sus siervos: traigan a todos aquí, vayan afuera y traigan a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, buenos y malos, a todos.
Este todos es un poco la visión del Señor que ha venido por todos, que ha muerto por todos. Podemos decir que también ha muerto por ese desgraciado que me hace la vida imposible. Ha muerto también por él, también por este malhechor. Ha muerto por todos, incluso por la gente que no cree en él o que tienen otras religiones. Por todos ha muerto. Esto no quiere decir que debemos hacer proselitismo, sino que él ha muerto por todos, ha justificado a todos. Aquí en Roma existe una señora, una buena mujer, una profesora, Mara, que cuando c'era nelle difficoltà, una profesora Mara, que cuando estaba en la dificultad y cuando habían dificultades, sobre todo en los partidos, decía, dejemos de lado esto y vayamos adelante. Esa capacidad constructiva. Tenemos un solo Redentor, una sola unidad. Cristo ha muerto por todos. En cambio existe la tentación, incluso Pablo lo ha sufrido. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy del otro. Y pensemos nosotros, 50 años después del concilio, las cosas de división que ha pasado a la iglesia. Yo pienso así, yo soy de esta parte, yo pienso de este otro modo. Es lícito pensarlo así, pero dentro de la unidad de la iglesia, bajo el pastor que es Jesús. Dos cosas. El reproche de los apóstoles a Pedro porque había entrado en la casa de los paganos. Y Jesús que dice, yo soy el pastor de todos. El pastor de todos. Que dice, yo tengo otras ovejas que no provienen de este redil. Yo también las debo de guiar a ellas. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño. Esta es la oración para la unidad de todos los hombres, para que todos los hombres y las mujeres, digamos, para que no se ofendan, todos tengamos un único pastor, Jesús. Ci liberi de quella psicología de la división. Que el Señor nos libre de esa psicología de la división, de dividir, y que nos ayude a ver esto en Jesús, esta cosa grande de Jesús, que en Él todos somos hermanos, que Él es el pastor de todos. Esta es la palabra de hoy, todos, que nos acompañe durante toda la jornada. Con esta invitación del Papa Francisco de tener presente esta palabra, que Jesús vino a salvar a todos, que Jesús vino a justificar a todos, presentamos nuestras ofrendas, el pan y el vino en la mesa del altar, en la cual se convertirán en el cuerpo y la sangre de Jesús. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Accogli, Signore, i doni della tua Chiesa in fede. Recibe, Señor, las ofrendas de tu Iglesia exultante, y a quien diste motivo de tanto gozo, concédele disfrutar de la alegría eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Rendiamo grazie al Signore nostro Demos gracias al Señor nuestro Dios. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. In Lui, vincitore del peccato e della morte, l'universo risorge e si Porque en Él, vencedor, demolida nuestra antigua miseria, fue reconstruido cuando estaba deslumbrado y renovado en plenitud de nuestra vida en Cristo. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Padre veramente santo, fonte de ogni santità. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación.
y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Intercambien un signo de paz. Beati invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Mientras el Papa Francisco está comulgando con el cuerpo y la sangre de Cristo,
La liturgia el día de hoy nos presenta la antífona de comunión tomada del Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 19, que dice así: Jesús se puso en medio de sus discípulos y les dijo: paz a ustedes. Aleluya, aleluya. Con esta antífona nos disponemos a realizar la comunión espiritual. Persone che non possono comunicarsi Las personas que no pueden comulgar pueden hacer ahora la comunión espiritual. A tus pies, oh Jesús mío, me postro y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito, que se abandona en su nada y en tu santa presencia. Te adoro en el sacramento de tu amor, deseo recibir di creatività molto grande, que tienen esta capacidad de creatividad muy grande por el camino de la belleza. Ellos nos indican el camino a seguir. che il Signore ci dia a tutti la grazia della creatività. Que el Señor nos dé a todos la gracia de la creatividad en este momento. È risolto il buon pastore che ha dato la vita per le sue Resucitó el buen pastor que dio la vida por sus ovejas y se entregó a la muerte por su rebaño. del Padre, del Figlio e dello En Spirito el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. sia con voi. La paz esté con ustedes. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Signore, che non sei venuto a condannare, Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, pietà di noi. Señor, ten piedad. Cristo, che fai festa per ogni peccatore pentito, Tú que has dicho que hay gran fiesta por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Signore, che perdoni molto a chi molto Tú que ama. perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Dio onnipotente abbia misericordia. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Preghiamo. Oremos. O Dio, che manifesti agli erranti la luce della tua verità, perché Oh possano Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al buen camino. Concede a todos los cristianos rechazar lo que es indigno de este nombre y cumplir cuanto en él se significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios y vive en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Dagli Atti degli Apostoli. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Pieno di grazia e di potenza, faceva grandi prodigi e segni tra il popolo. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y signos en el pueblo. Algunos miembros de la sinagoga llamada de los libertos, como también otros originarios de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia, se presentaron para discutir con él. Pero como no encontraban argumentos frente a la sabiduría y al espíritu que se manifestaba en su palabra, sobornaron a unos hombres para que dijeran que le habían oído blasfemar contra Moisés y contra Dios. Así consiguieron excitar al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y llegando de improviso, lo arrestaron y lo llevaron ante el Sanedrín.
Entonces presentaron falsos testigos que declararon: este hombre no hace otra cosa que hablar contra este lugar santo y contra la ley. Nosotros le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos ha transmitido Moisés. En ese momento los que estaban sentados en el Sanedrín tenían los ojos clavados en él y vieron que el rostro de Esteban parecía el de un ángel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Feliz el que sigue la ley del Señor. Aunque los poderosos se confabulen contra mí, yo meditaré tus preceptos, porque tus prescripciones son todo mi deleite y tus preceptos mis consejeros. Te expuse mi conducta y tú me escuchaste. Enséñame tus preceptos. Instrúyeme en el camino de tus leyes y yo meditaré tus maravillas. Tieni lontana da me la via della menzogna. Apártame del camino de la mentira y dame la gracia de conocer tu ley. Elegí el camino de la verdad, puse tus decretos delante de mí. Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Aleluya, aleluya. El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya. Esta es la aclamación al Evangelio que ahora escucharemos. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Il giorno dopo, la folla, rimasta dall'altra parte del mare, vide che c'era soltanto una barca e che Gesù non era salito con Al día siguiente, la multitud que se había quedado en la otra orilla vio que Jesús no había subido con sus discípulos en la única barca que había allí, sino que ellos habían partido solos. Mientras tanto, unas barcas de Tiberíades atracaron cerca del lugar donde habían comido el pan. Después que el Señor pronunció la acción de gracias. Cuando la multitud se dio cuenta de que Jesús y sus discípulos no estaban en el lugar donde el Señor había multiplicado los panes, subieron a las barcas y se fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la orilla, le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo llegaste?» Jesús le respondió: «Les aseguro que ustedes me buscan, no porque vieron signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque es Él a quien Dios, el Padre, marcó con su sello». Entonces ellos le preguntaron: «¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios?» Jesús le respondió: «La obra de Dios es que ustedes crean en aquel que Él ha enviado». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de haber escuchado el Evangelio según San Juan, escuchemos al Papa Francisco. La gente che aveva ascoltato Gesù
durante tutta la giornata La gente que había escuchado a Jesús durante toda la jornada ha avuto questa grazia della moltiplicazione dei y pani, que después tuvo la gracia de la multiplicación de los panes y que vio la gracia volevano farlo y re. el poder de Jesús, quería hacerlo rey. Prima andavano da Gesù per ascoltare la parola Antes iban donde Jesús para escuchar su palabra guarigioni degli y para ammalati. pedir la sanación de algún enfermo. Tutta la giornata ascoltando Gesù. Y se quedaron todo el día escuchando a Jesús sin aburrirse, sin cansarse, muy cansados, pero estaban ahí, felices. Ma poi, quando hanno visto che Gesù gli dava da mangiare, Pero después, cuando vieron que Jesús le daba de comer, hanno pensato, una "Ma cosa questo que sarà un no buon esperaban, governante per noi. entonces dijeron, este será un hombre, una cosa buena para nosotros. Sarà capace di liberarci Seguramente será capaz de dai librarnos romani, del poder de los romanos portare il paese avanti." y de llevar el país Si adelante. sono entusiasmati. Y se entusiasmaron bastante para hacerlo rey. La intenzione di loro è cambiata. Su intención de Hanno ellos visto e cambió. hanno pensato, "Bene, perché Vieron esto y una persona che pensaron, fa questo bien, miracolo una persona que hace estos milagros, que da da mangiare al popolo, de può comer essere un buon al pueblo, governante." puede ser un buen gobernante. Ma avevano dimenticato in quel momento l'entusiasmo che la parola di Gesù Pero en ese momento olvidaron el entusiasmo que la palabra de Jesús hacía nacer en sus Gesù corazones. si allontanò e andò a pregare. Jesús se alejó y fue a orar. Si vede che quella gente è rimasta lì. Se ve que la gente se quedó ahí. Il giorno dopo cercavano Gesù perché deve essere qui, dicevano. Y al día siguiente buscaban a Jesús porque decían, debe estar aquí. Non era Porque salito sulla barca con gli Vieron que no había subido en la altri. barca C'era con una los barca lì, demás. è rimasta lì. Estaba ahí un barco y ahí se quedó. Ma non sapevano che Gesù aveva raggiunto gli altri camminando sulle acque. Pero no sabían que Jesús los había alcanzado a los demás caminando sobre las aguas. Por eso se decidieron ir a la otra orilla del mar, del lago de Tiberíades, A cercare Gesù. E quando l'hanno visto, para buscar a Jesús. Y cuando lo vieron, la prima parola che la primera palabra que le dicen, gli dicono: Rabbi, quando sei venuto qua? Maestro, ¿cuándo llegaste aquí? Non capiamo. Como quien dice, no entendemos, esto nos parece algo extraño. E Gesù li fa tornare al primo sentimento, a quello che avevano loro prima della moltiplicazione dei pani. Y Jesús les hace regresar a ese primer sentimiento, a ese sentimiento que tenían antes de la multiplicación de los panes, cuando escuchaban la palabra de Dios. En verdad les digo que ustedes me buscan no porque han visto los signos, como al inicio. Es la palabra que los entusiasmaba y los signos de la curación, sino porque han comido pan hasta saciarse. Gesù svela l'intenzione di loro, ma è così. Jesús revela la intención que ellos tienen dentro y les dice que han cambiado de actitud. Y ellos, en cambio, en vez de justificarse, no, Señor, han sido humildes. Gesù continua: datevi da fare non per il cibo che non dura. Y Jesús continúa diciendo, trabajen no por el alimento perecedero, sino por el alimento que dura hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque es Él a quien Dios Padre ha dado y marcado con su sello. Ellos se preguntan entonces, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Questo è un caso nel quale Gesù corregge l'atteggiamento delle persone. Este es un caso en el cual Jesús corrige la actitud de la gente, de las personas, del pueblo, porque se había alejado del primer momento, de la primera consolación espiritual.
y había tomado un camino que no era el correcto, un camino mucho más mundano que evangélico. Esto nos hace pensar muchas veces que nosotros en la vida comenzamos por un camino que escuchamos a Jesús y tomamos los valores del Evangelio, y a mitad del camino nos viene otra idea, vemos otra señal y nos alejamos y nos conformamos con una cosa más temporal, más material, más mundana puede ser, y perdemos la memoria de ese primer entusiasmo que hemos tenido cuando escuchábamos hablar a Jesús. El Señor nos hace regresar siempre a ese primer encuentro, a ese primer momento en el cual Él nos ha visto, nos ha hablado, nos ha hecho nacer dentro de nosotros ese deseo de seguirlo. Esta es una gracia que tenemos que pedir al Señor, y en la vida tendremos siempre esa tentación de alejarnos porque vemos otra cosa que puede ir bien. Esa idea es buena y así nos alejamos de este camino. Pidamos esa gracia de regresar siempre a ese primer momento. No olvidar mi historia. Cuando Jesús me ha visto con amor y me ha dicho, este es tu camino. Cuando Jesús, por medio de tanta gente, me ha hecho entender cuál era el camino del Evangelio y no otros caminos un poco mundanos, con otros valores. Volver al primer encuentro. A mí siempre me ha impresionado que entre las cosas que ha dicho Jesús, una de las cosas en la mañana de la resurrección es: vayan donde mis discípulos y díganle que vayan a Galilea. Allí me encontrarán. Porque Galilea era el lugar del primer encuentro. Allí habían encontrado a Jesús. Cada uno de nosotros tiene ese primer encuentro, ese primer momento en el cual Jesús se ha acercado y nos ha dicho, sígueme. En la vida sucede estas cosas que le ha pasado a esta gente buena, porque ellos eran buenos y dicen, ¿qué cosa tenemos que hacer? Y enseguida obedecieron. Pero también nos alejamos y buscamos otros valores, otras hermenéuticas, otras cosas, y perdemos la frescura de esa primera llamada. El autor de la carta a los Hebreos nos recuerda también esto. Recuerden los primeros días, la memoria del primer encuentro, la memoria de mi Galilea, cuando fui llamado por amor, cuando me dijo el Señor, sígueme. Con la invitación de pedir al Señor la gracia de no perder la memoria de ese primer encuentro, de no perder la ilusión cuando Jesús nos vio y nos llamó y nos dijo, sígueme. Presentemos nuestras ofrendas. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor.
Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Accogli, Signore, l'offerta del nostro sacrificio. Lleguen hasta ti, Señor, nuestras oraciones junto con estas ofrendas, para que, purificados por tu gracia, recibamos el sacramento de tu inmensa bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. Alto i nostri cuori. Levantemos el corazón. Rendiamo grazie, Signore. Demos gracias al Señor. È veramente cosa buona e giusta, il nostro dovere e fonte di salvezza. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Offrirse per noi e intercedere Porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros, intercediendo continuamente ante ti. Inmolado, ya no vuelve a morir. e con i segni della Sacrificado, passione vive para siempre. vive immortale. Per questo Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar. Padre veramente santo, fonte de ogni santidad. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Offrendosi liberamente alla sua Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación,
y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. per Cristo, con Cristo e in Cristo. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: che sei sia santo Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, Aiuto della tua misericordia. para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Il Signore sia sempre con voi. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Inviatevi un segno di pace. Intercambien un signo de paz. Beati invitati alla cena del Signore. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Este lunes de la tercera semana de Pascua, la antífona de la comunión es tomada del Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27, y dice así: Dice el Señor, les dejo la paz, les doy mi paz, pero no como la da el mundo. Aleluya. Ahora nos disponemos para poder realizar la comunión espiritual. Le persone che non possono comunicarsi fanno adesso. Las personas que no pueden comulgar pueden hacer ahora la comunión espiritual. Gesù mio, credo che sei realmente presente. Creo, Jesús mío, que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Después de haber entrado en comunión espiritualmente con Jesús, también nos disponemos para este momento de encuentro personal, este momento de adoración eucarística, este momento de oración con el Señor, a quien le decimos: bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su santísimo corazón, bendito sea su preciosísima sangre, bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, bendito sea el Espíritu Santo Consolador, bendita sea la incomparable Madre de Dios, la Santísima Virgen María, bendita sea su santa e inmaculada concepción, bendito sea su gloriosa asunción, bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su casto esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Amén. Deben estar muy unidos para el bien del pueblo, porque la unidad es superior al conflicto. Hoy, sábado 2 de mayo, se unen a nosotros en oración 300 grupos de oración que se llaman los madrugadores. En español, son los madrugadores. Se levantan muy temprano para orar. Hacen una levantada muy temprana para la oración. Ellos hoy se unen en este momento con nosotros. El Señor lo colmó del espíritu de sabiduría y de inteligencia y lo revistió de su gloria para que anunciara su palabra en medio de la iglesia. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor, que no has venido a condenar, sino a perdonar, ten piedad de nosotros. Cristo, que has dicho que hay gran fiesta por un pecador que se arrepiente, ten piedad de nosotros. Señor, que perdonas mucho a quien mucho ama, ten piedad de nosotros.
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Preghiamo. Oremos. Dio di infinita sapienza, che hai suscitato nella tua Chiesa il Vescovo Sant'Atanasio. Dios Todopoderoso y Eterno, que hiciste del obispo San Atanasio un defensor preclaro de la divinidad de tu Hijo, te pedimos que con su doctrina y protección crezcamos siempre en tu conocimiento y en tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Dagli Atti degli Apostoli. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. In quei giorni la Chiesa era in pace per En tutta aquellos la días Giudea, la Iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, se iba consolidando y vivía en el temor del Señor, y crecía en número, asistida por el Espíritu Santo. Pedro, en una gira por todas las ciudades, visitó también a los santos que vivían en Lida. Allí encontró a un hombre paralítico llamado Eneas, que estaba postrado en cama desde hacía 8 años. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te devuelve la salud. Levántate y arregla tú mismo la cama. Él se levantó enseguida, y al verlo, todos los habitantes de Lida y de la llanura de Sarón se convirtieron al Señor. Entre los discípulos de Jope había una mujer llamada Tabita, que significa Gacela. Pasaba su vida haciendo el bien y repartía abundantes limosnas. Pero en esos días se enfermó y murió. Después de haberla lavado, la colocaron en la habitación de arriba. Como Lida está cerca de Jope, los discípulos, enterados de que Pedro estaba allí, enviaron a 2 hombres para pedirle: no tardes en venir a nosotros. Pedro salió enseguida con ellos. Apenas llegó, lo llevaron a la habitación de arriba. Todas las viudas lo rodearon y llorando le mostraban las túnicas y los abrigos que les había hecho Tabitá cuando vivía con ellas. Pedro hizo salir a todos afuera, se puso de rodillas y comenzó a rezar. Volviéndose luego hacia el cadáver dijo: Tabitá, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él la tomó de la mano y la hizo levantar. Llamó entonces a los hermanos y a las viudas y se la devolvió con vida. La noticia se extendió por toda la ciudad de Jope y muchos creyeron en el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? Alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? Cumpliré mis votos al Señor en presencia de todo el pueblo. Qué penosa es para el Señor la muerte de sus amigos. ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? Yo soy, Señor, soy tu servidor lo mismo que mi madre. Por eso rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza e invocaré el nombre del Señor. ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo?
Le tue parole, Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Il Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Vangelo secondo Giovanni. Del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. In quel tempo, En molti aquel dei tiempo, discepoli di Gesù, después de escuchar la enseñanza de Jesús, muchos de sus discípulos decían, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Gesù, Jesús, sapendo dentro sabiendo lo que sus discípulos murmuraban, riguardo a questo, les dijo, questo vi scandalizza. ¿esto los escandaliza? E se vedeste il figlio ¿Qué pasará dell'uomo entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne de nada sirve. Las palabras que les dije son espíritu y vida. Pero hay entre ustedes algunos que no creen. En efecto, Jesús sabía desde el primer momento quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y agregó, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde ese momento muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo. Jesús preguntó entonces a los 12, ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. La primera lectura inicia. La primera lectura comienza. En aquellos días, en la iglesia había paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba consolidando, vivía en el temor del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo crecía en número. Era un tiempo de paz y la iglesia crece. La iglesia está tranquila, asistida por el Espíritu Santo, está en consolación. Tiempos bellos. Después continúa la sanación de Eneas. Después Pedro resucita a Gatzela, Tabitá. Las cosas que se hacen en paz. Pero también hay tiempos que no son de paz en la iglesia primitiva. Tiempos de persecución, tiempos difíciles. Tiempos que ponen en crisis a los creyentes. Tiempos de crisis. Y un tiempo de crisis es aquel que hoy día nos cuenta el Evangelio según San Juan. Este pasaje del Evangelio es el fin de toda una secuencia que comienza con la multiplicación de los panes. Querían hacer rey a Jesús. Él después va a rezar, lo buscan, no lo encuentran, lo buscan, y Jesús les dice que lo buscan porque quieren comida y no las palabras de vida eterna. Toda esta historia termina aquí. Ellos le dicen, danos de este pan. Y Jesús les explica que el pan que Él da es el propio cuerpo y la propia sangre.
quel tempo molti dei discepoli En di aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús, después de haber escuchado esto, dijeron, es duro este lenguaje. ¿Quién puede escucharlo? Jesús había dicho que quien no comía el cuerpo, su sangre, no habría tenido la vida eterna. Jesús también decía, si ustedes comen mi cuerpo, mi sangre, resucitarán en el último día. Estas eran las cosas que decía Jesús. Es duro este lenguaje, es demasiado duro, una cosa que no funciona. Este hombre ha ido más allá de los límites. Es un momento de crisis. Había momentos de paz y momentos de crisis. Jesús sabía que los discípulos murmuraban. Aquí hay una distinción entre discípulos y apóstoles. Los discípulos eran 72 o tal vez más. Los apóstoles eran los 12. Jesús, en efecto, sabía desde el primer momento quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y por esto, delante de esta crisis, Jesús les recuerda, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Habla de esa atracción del Padre. El Padre nos atrae hacia Jesús. ¿Y cómo se resuelve la crisis? ¿Y cómo se resuelve la crisis? Desde ese momento, muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo. Tomaron distancia. No, este hombre es un poco peligroso. Estas doctrinas, sí, él es bueno, predica, sana, pero cuando llega a estas cosas extrañas, por favor, vámonos. Y lo mismo han hecho los discípulos de Emaús la mañana de la resurrección. Sí, es una cosa extraña esto. Las mujeres que dicen que fueron al sepulcro. No, esto tiene mal olor, vámonos pronto, porque vendrán los soldados y nos crucificarán. Lo mismo hicieron los soldados que cuidaban el sepulcro. Vieron la verdad, pero después prefirieron vender su secreto. Y así nos quedamos seguros. No nos metemos en estas historias que son peligrosas. Momentos de crisis son momentos de elección. Es un momento que nos pone delante de las decisiones que tenemos que tomar. Todos en la vida hemos tenido y tendremos momentos de crisis. Crisis familiares, crisis matrimoniales, crisis sociales, crisis de trabajo, tantas crisis. También esta pandemia es un momento de crisis social. ¿Cómo reaccionar en un momento de crisis? En aquel momento muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo. Y Jesús toma la decisión de interrogar a los apóstoles y les dice entonces a los 12, ¿también ustedes quieren irse? Tomen una decisión. Y Pedro hace una segunda confesión, que respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios. Pedro confiesa en nombre de los 12 que Jesús
es el Santo de Dios, el Hijo de Dios. La primera confesión, tú eres Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y inmediatamente después, cuando Jesús comenzó a explicar la pasión que habría sufrido, Él lo detuvo. No, Señor, esto no. Y Jesús se lo reprochó. Pero Pedro ha madurado un poco. Y aquí no lo reprocha. No entiende aquello que Jesús dice. Eso de comer la carne, beber la sangre, no entiende. Pero confía en el Maestro. Confía. Y hace esta segunda confesión. Pero, ¿a quién iremos, por favor? Tú tienes palabras de vida eterna. Esto nos ayuda a todos nosotros a vivir los momentos de crisis. En mi tierra hay un dicho que dice, cuando tú vas a caballo y debes atravesar un río, por favor, no cambies de caballo en mitad del río. En el momento de crisis, hay que estar muy fijo en la convicción de la fe. Estos que se fueron cambiaron de caballo. Buscaron otro maestro que no fuese tan duro como decían ellos. En momento de crisis se necesita perseverancia, silencio, quedarnos donde estamos, firmes. No es el momento de hacer cambios. Es el momento de la fidelidad a Dios, de la fidelidad a aquellas cosas que nosotros hemos tomado primero. También es el momento de la conversión, porque esta fidelidad sí nos inspirará algún cambio para el bien, no para alejarnos del bien. Los momentos de paz y los momentos de crisis. Nosotros, los cristianos, tenemos que aprender a gestionar estos dos momentos. Algún padre espiritual dice que en momentos de crisis es como pasar por el fuego para transformarnos más fuertes. Que el Señor nos dé el Espíritu Santo para saber resistir a las tentaciones en los momentos de crisis, para saber ser fieles a las primeras palabras, con la esperanza de vivir después en momentos de paz. Pensemos en nuestras crisis, las crisis de familia, las crisis en el barrio, las crisis en el trabajo, las crisis sociales, en el mundo, en el propio país, tantas crisis. Que el Señor nos dé la fuerza en momentos de crisis de no vender la fe. Ahora sobre el altar se ofrecerán el pan y el vino, que por las palabras de la consagración se transformarán en el cuerpo y la sangre de Cristo, aquel cuerpo, aquella sangre que somos invitados a comer y a beber. Bendito seas tú, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos.
Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Mira, Señor, los dones que te presentamos en la conmemoración de San Atanasio, para que cuantos conservan la integridad de la fe alcancen la salvación por el testimonio de la verdad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, por Cristo nuestro Señor, porque le das a tu Iglesia la alegría de celebrar la memoria de San Atanasio. Con su ejemplo la refuerzas, con sus enseñanzas la maestras y con su intercesión la proteges. Y por este don de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, con una voz, cantamos el himno de tu gloria. Santo il Signor, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte de... Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio. Dopo la cena, Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Pueden intercambiar un signo de paz. Que togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
El Santo Padre comulga con el cuerpo y la sangre de Jesús. Se cumple así el Evangelio. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Para aquellos que estamos impedidos de acceder a la comunión sacramental, a través de la fe en el Espíritu, podemos unirnos a esta comunión del Santo Padre y de toda la Iglesia. Las personas que no pueden comulgar, hagan ahora la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Y con este deseo de íntima comunión con el Señor, y bajo el completo recogimiento, después de haber escuchado su palabra y de habernos unido en la Iglesia, en la ofrenda del sacrificio hecho por Cristo en la cruz, de una vez y para siempre, permanecemos en oración en esta comunión espiritual. El Santísimo Sacramento del altar es expuesto para ser adorado. En aquel lugar donde estemos en este momento, rindamos ante el amor misericordioso de nuestro Dios todo nuestro corazón. Jesús, te amo, confío en ti y pongo a tus pies todos mis deseos, mis angustias y mis esperanzas. Te amo, Jesús, y en el silencio de mi corazón te adoro humildemente.